Bien, empezamos la clase, muchachos. En la clase de dispositivos de protección eléctrica. A ver, ¿cuántos de ustedes ya está relacionado con estos componentes? ¿Me pueden comentar algo acerca de estos elementos? A ver, ¿cómo se llama esto? De los tres, profe, o cuál? Ah, ya, Este de de acá. ese. Ajá, ¿cómo se llama? Disyuntor. Mm, ya, ok. Otro nombre, a ver. Claro, es un disyuntor, pero está más orientado para la protección de motores eléctricos, ¿no? Disyuntor, breaker o interruptor automático, ¿no? Esos nombres que se les conoce también a los interruptores, ¿no? Déjenme ver por acá. Ya, listo, está grabado. Ya, muchachos. Bueno, el tema de hoy día es esto, los dispositivos de protección eléctrica. Nos vamos a conocer un poco lo que es conceptos de protección. Vamos a eh, conocer también los tipos de fallas eléctricas que se pueden presentar en un tablero eléctrico, en los motores, ¿no? Sobre todo, que más estamos relacionados. Elementos de protección, como ustedes pueden observar al lado derecho, las diferencias que hay entre un relé térmico y un guardamotor y también parte de lo que es protección no solamente para la instalación, sino también para protegernos a nosotros mismos también. Bien, muchachos. Algo que debemos de entender primero antes de tocar este tema de dispositivos de protección. ¿Qué es una protección eléctrica como tal, ¿no? Como dice acá. Refiere a las medidas de seguridad empleadas en equipos e instalaciones. Eh, Todas estas mismas funcionan con electricidad para asegurar a las personas, instalaciones y máquinas. Bien, entonces al día de mañana tú vas a estar en este escenario, ¿no? Tú te vas a encontrar con este tablero eléctrico, bueno, no sé, pues de repente con tableros eléctricos de mayor envergadura, ¿no? Que conlleven controladores con PLC o controlador de temperatura o registrador de datos, no sé, pues qué sé yo, es dependiendo del campo en el que tú te encuentres, ¿ok? Entonces, acá, como vemos este escenario, esta es una revisión de un tablero eléctrico en la cual acá el técnico está viendo qué falla puede haber suscitado para que de repente se haya desactivado el guardamotor o de repente por qué no se activa el contactor, ¿no? Como ya saben ustedes, nosotros vamos a encontrar diferentes elementos de protección, llámese guardamotor, llámese relé térmico, llámese fusibles, como ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Interruptores termomagnéticos. Entonces, todos estos elementos nos van a ayudar a proteger a nuestros equipos. Entonces, toda instalación eléctrica, su funcionamiento se basa en qué cosa? Suministrar energía de forma correcta, eficiente y segura. Bien, entonces ustedes saben, muchachos, que en toda instalación eléctrica, o llámese, no sé, pues proceso de producción o en tu máquina, siempre van a aparecer las fallas, siempre van a aparecer anomalías internas o externas, ¿no? Eh, que pueden ser tan severas que afectaría desde el equipo mismo a la máquina hasta nosotros mismos también, ¿no? Eh, bien, ¿a qué se deben estas anomalías? Bueno, básicamente a una mala instalación. Podemos citar también a la falta de mantenimiento, ¿no? Acá, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven acá que una de las causantes de una falla eléctrica, como pueden verlo acá, es la falta de ajuste en los componentes. Esto es muy clásico en fallas eléctricas acá, ¿no? La falta de mantenimiento te pasa factura cuando no realizas en un determinado periodo de tiempo la inspección y ajuste de componentes, te pasa lo que pasa acá.
los falsos contactos. Y al haber esos falsos contactos, lo primero que va a pasar es que tus dispositivos de protección van a actuar. Y eso a la larga te va a generar paradas en tu línea, paradas de producción, paradas de máquina, ¿no? Y eso se traduce en pérdida de horas, ¿no? ¿No? Entonces, en pérdida de horas sombra en este caso, ¿ya? Bien, muchachos, ¿qué más podemos hablar de esto, ¿no? Los tipos de fallas eléctricas, ¿ya? La primera que nosotros debemos de conocer, la sobrecarga, ¿ya? Entonces, la sobrecarga que me va a generar una sobrecorriente acá. Fíjate al lado derecho, ¿no? Que este motor está desplazando a una cierta carga. Eso es una faja transportadora, o las bandas transportadoras acá, ¿no? Bien. Como les dije hace un tiempo, muchachos, ya en las clases ya lo he venido repitiendo, ¿no? Que el eje del motor es la utilización. El eje del motor es la utilización. O sea, ¿qué queremos mover nosotros? Acá lo ven ustedes como ejemplo, ¿no? Una banda transportadora. Acá tenemos una cortadora. ¿Qué más? Bombas de agua. Queremos impulsar el agua a una determinada distancia. ¿Qué queremos mover? No sé, pues un ascensor, elevador, etcétera. ¿Ok? Pero, básicamente acá, cuando nosotros nos entregan una máquina en la cual está diseñada para que trabaje a una cierta carga de diseño, como ustedes lo pueden ver acá, si yo me excedo de esa carga, como lo pueden ver acá, yo voy a someter al motor bajo un sobreesfuerzo acá. Entonces, ese sobreesfuerzo, ¿no? Me produce lo que es una sobrecarga acá, ¿ok? Una sobrecarga. Entonces, el motor va a comenzar a elevar su temperatura, va a comenzar a recalentar acá, como lo pueden ver ustedes, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Fíjate acá que esto es una cortadora. Y si te das cuenta, la placa del motor dice I nominal 10 amperios, pero yo me estoy sobrepasando a 12 amperios. Entonces, esto ya es un indicador de que yo me debo de preocupar acá por el motor, porque no debo de pasar más de la corriente. Bueno, cabe mencionar que eh, cuando hay una falla de este tipo de sobrecarga, ya sea que yo esté monitoreando con mi pinza amperimétrica, eh, en una rutina de inspección de mantenimiento, y yo verifique esto de acá, ojo, mucho cuidado ahí. ¿Por qué? Porque esto en un corto plazo, el motor puede recalentar tanto que el bobinado interno del motor se recalienta y se echa a perder el motor, y esto me genera paradas fatales, paradas con extendidas horas de servicio, extendidas horas sin servicio, ¿ya? Entonces fíjate acá que acá está superando acá el valor de la corriente nominal. Entonces, ojo y muy atento, hay que echarle mucho ojo acá, ¿ok? Bien, entonces una sobrecarga en el circuito es cuando a este se añaden cargas que no están previstas para que el sistema les pueda suministrar la potencia, la corriente que necesitan para su correcto funcionamiento en las máquinas, ¿no? Cada vez que agregamos más cargas al circuito, ¿no? El consumo va a ir aumentando a escala, ¿ok? Entonces, en este caso, cuando yo sobrecargo, no sé, llámese en este caso, pues, ¿no? Un motor, ¿no? En el eje, ¿no? En su utilización. O yo sobrecargue en este caso las líneas de alimentación. Entonces, lo que va a pasar es que las protecciones, como por ejemplo, como ustedes pueden ver acá, ¿no? Las protecciones eléctricas como fusibles o disyuntores, ¿no? Que son los que van a actuar para evitar que se sobrecalienten los conductores eléctricos, ¿no? Los cables, ¿no? Que son los que transportan la total parte de la energía eléctrica acá. Bien, entonces la corriente de sobrecarga en un motor se suma a la corriente de trabajo, que es la que está en la placa, ¿no? Entonces se mantiene más allá
de un tiempo tolerado, se debe interrumpir la alimentación totalmente para poder evitar daños internos en el bobinado, ¿ya? Para evitar que entre más en sobretemperatura, ¿ya? Que entre más en sobretemperatura. Bien, listo. Entonces, ¿qué más? Aparte de la sobrecarga, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos encontrar acá? Nos vamos a encontrar con este tipo de fallas, que es cortocircuito, ¿no? Bien, entonces, el cortocircuito es el contacto entre líneas de alimentación y puede ser de forma directa o indirecta. Entonces ya lo vamos a explicar un poquito acá. A ver, eh, ustedes saben, muchachos, que la corriente siempre fluye por el camino menos resistivo, ¿no? Entonces, al haber un cortocircuito, mejor dicho, es como si tu máquina, esta es tu máquina, ¿ok? La cargas tu máquina, se comportara como un cable acá. O sea, ¿qué quiere decir? Que tu máquina está en mal estado, se está comportando como si fuera un conductor. Entonces, de manera indirecta, hay falla en tu máquina. Entonces, al tener esa anomalía, eso se comporta como un cable y por lo tanto, fíjense acá, ¿no? Los fusibles van a comenzar a desaperturar la energía, van a abrirse, ¿ya? Bueno, no solamente vamos a encontrar ese tipo de protección, ¿no? Como ustedes ven acá, los fusibles, ¿no? Entonces, al haber un cortocircuito existe un aumento muy drástico de corriente, ¿no? Entonces, esta relación lo podemos confirmar mediante la ley de Ohm, como ustedes lo pueden ver acá, ¿no? Acá es igual la intensidad. La intensidad es igual al voltaje sobre la resistencia. Entonces, tu resistencia es de valor cero, por, por llamarlos, por citar al cortocircuito, en este caso, como un cable. Como si yo midiera la continuidad de un cable, me está marcando cero. Es igualito acá. Entonces, llevándolo esto matemáticamente acá, ¿no? Si la intensidad es igual a, digamos, 220 voltios, que es tu voltaje de trabajo, entre 0 ohmios, ¿qué valor tendría? O sea, un número dividido entre 0, ¿cuánto me da? Un valor infinito, ¿correcto? Entonces, la corriente se eleva de manera infinita. O sea, acá el cortocircuito es recontra peligroso, ¿no? Recontra peligroso. Pero ¿qué pasaría si tú de manera directa, o sea, mejor dicho, si tú te equivocas en una instalación, ¿no? Te equivocas de repente, obvias esto de acá y mandas un cable de frente, ¿no? De repente por algún error. Entonces, en realidad, a todos nos pasa, ¿no? Entonces, lo primero que tiene que pasar es que tu elemento de protección tiene que actuar, tiene que desaperturarte toda la energía para poder proteger, ¿no? Tu instalación, tu máquina, etcétera, ¿ya? Fíjate acá en el lado derecho de la imagen, ¿no? Cómo es que este motor eléctrico, ¿no? Frente a una falta de mantenimiento, ¿no? Como ustedes lo pueden ver ahí, puede originar fallas como esto, ¿no? Entonces, fíjate acá de que este grupo de bobinas, ¿no? Ya está quemado, ¿no? Como les digo, por una falta de mantenimiento, ¿no? O de repente alguna falla en las fases o de manera externa, ¿no? De repente, quién sabe, le puede haber eh, estar bajo condiciones de humedad, ¿no? Relativamente muy, muy extremas, ¿no? Tanto que eh, se ha penetrado toda esa humedad en el interior del bobinado y por lo tanto se ha quemado, había un corto, ¿no? Entonces, estas anomalías, ¿no? Deben ser detectadas por nuestros elementos de protección, ¿ya? ¿Qué tenemos acá? Las pérdidas de aislamiento, ¿ya? A ver, ¿qué pasa con eso? La clase pasada hemos conversado un poco acerca del megómetro, ¿no? Cuando estuvimos hablando acerca del tema de motores, instalación de motores de 12 bornes, 9 bornes y 6 terminales, ¿ok? Bien, ¿qué pasa con eso? ¿No? ¿Qué pasa con este tipo de falla? La pérdida por aislamiento, que no necesariamente dice acá, provoca un cortocircuito en el sistema. Mira, fíjate acá la imagen de abajo, ¿no?
tú estás haciendo un cableado directo, acá como lo ves, ¿no? Por tu manguera conduit o por tu manguera MT, ¿no? Tú estás haciendo un entubado de 3 cables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Accidentalmente, por el trayecto, no sé, pues de- del ruteado del cable que tú estás haciendo, a ti de repente el aislante se te ha roto y tú no te has dado cuenta. Entonces, cuando tú vas pasando el cable por el interior metálico de esta tubería y cuando ves acá en esta imagen, ¿no? Que la parte rota del aislante del cable está haciendo contacto directo con la parte metálica. Entonces, esto no provoca, como dice, no necesariamente el cortocircuito. Entonces, a la larga esto no lo vas a percibir, no lo vas a detectar así nomás. ¿Cuándo lo vas a detectar? Cuando de repente tú toques la parte metálica de tu máquina, ahí te va a pasar una descarga, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando, no? Entonces, fíjate acá, mira qué tan importante es el tema de predaislamiento, que no solamente puede ser por un tipo de accidente que hayas tenido en tu trabajo, o de repente se te haya roto el aislante. Puede ser que también el cable sea de mala calidad y se degrade el aislante, el recubrimiento plástico, de tal manera de que esté chocando con la parte metálica también, ¿no? Entonces, eso, ¿cómo lo vas a tú percibir? Cuando tú tocas la máquina, te va a pasar lo que es una especie de descarga, ¿no? Entonces, fíjate acá, ¿no? En esa tubería, porque la mayor parte de las tuberías en la cual se hace la instalación eléctrica son tuberías metálicas, ¿no? También hay tuberías conduit de plástico, ¿no? También puedes reemplazar, es una opción. Pero mayormente en las instalaciones eh, podemos ver de que están hechas de metal. Entonces, toda esa estructura metálica llega hasta tu máquina, ¿no? Entonces, esa corriente de fuga que se presenta, ¿no? Como lo ves acá en la imagen, se va a manifestar hasta tu máquina. En todo lo que es estructura metálica, de alguna u otra manera, se va, se va a convertir en una especie de aterramiento, como lo ves acá, ¿no? Entonces, queda energizado, ¿no? Queda como línea toda esa parte metálica de la máquina, ¿no? Entonces, esta falla pone en peligro a la vida de los usuarios, de las personas que están en ese entorno, aumentando la posibilidad de que éste sea electrocutado. Entonces, eso es muy peligroso, ¿no? Entonces, para limitar estas fallas, ¿qué dice acá? Se instala un cable de puesta a tierra para poder desviar el flujo de corriente y tratar de que no llegase a tu cuerpo, ¿no? Ahora, para poder incrementar la seguridad del usuario, en el tablero se instalan unos interruptores diferenciales, ¿no? Entonces, en una clase anterior hemos preguntado, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el interruptor termomagnético y el interruptor diferencial? Uno protege a la instalación y el otro elemento protege al usuario, ¿ya? Fíjate acá, esto cómo lo llevamos a los motores eléctricos, ¿no? Hacemos el uso del megómetro acá. ¿Para qué? Para poder verificar con ese instrumento cuán aislado están las bobinas con respecto a a la carcasa del motor. O sea, qué tan aislado está estos devanados sin tener contacto, sin hacer contacto con la parte metálica de este motorcito. ¿Ya? Entonces, como lo ves, al día de mañana tú vas a estar usando este megómetro para poder medir el aislamiento que hay entre las bobinas con respecto a la carcasa. Y, ojo, también entre bobinas también, ¿no? Eso es muy importante. Bien. Ahora, nosotros, lo que más nos está interesando es los motores, ¿no? Que es parte, que ha sido parte de nuestro estudio, ¿no? En este módulo, ¿no? Bien. Al hablar de estos motores, estamos yendo a mucho campo, ¿no? El motor es una máquina eléctrica rotativa, ¿no? Esto está compuesto por parte eléctrica, que es la parte del bobinado, y la parte mecánica, ¿no?
los rodamientos, entonces pues la carcasa, ¿no? Y muchas otras cosas más acá, ¿no? Entonces, ¿qué fallas o qué anomalías vamos a encontrar en un motor de inducción? O sea, de tipo trifásico o del tipo monofásico, ¿no? Como fallas externas, ¿qué encontramos? Sobrecarga durante el proceso, ¿no? Sobrecarga durante el proceso, que es esto lo que estamos observando en las láminas a inicios de esta clase, ¿no? Como lo ves acá. Esta es la parte derecha de la imagen. Bien, ¿qué más? Las fallas, en este caso por sobrecarga durante el arranque. Entonces, de repente, ya en algún momento has verificado que tu motor se encuentra muy bien, entonces, y tú estás ya activando desde el tablero eléctrico el pulsador para que arranque tu motor. Pero ¿qué pasa? Que le cuesta mucho trabajo al motor moverse. Entonces, tú estás escuchando como una especie de zumbido, ¿no? Pero tú te preguntas, qué raro, ¿no? O sea, está todo bien acá. Entonces, eh, gran parte de los problemas no solamente se debe al tema de los motores eléctricos, también tu motor está acoplado a una parte mecánica, ¿no? Entonces, tu parte mecánica también tiene que ser revisada por otro personal, ¿no? Que ve el área netamente de lo que es eh, puramente mecánico acá, ¿ya? Entonces, estas sobrecargas durante el arranque lo vamos a llamar trabamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque al motor le cuesta mover, le cuesta, mejor dicho, ejercer la fuerza de torsión en su eje para poder mover tu máquina, ¿ok? ¿Qué más? Falla de fases y de tierra de las líneas de alimentación, ¿ya? A ver, de repente en la instalación hay algo que no está bien conectado desde desde el tablero de distribución, ¿no? Entonces, ¿eso qué te va a generar? ¿No? Que a tu motor le estén llegando dos líneas, ¿no? Entonces, eso a la larga va a comenzar a sufrir tu motor, o sea, va a comenzar a recalentar, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué más podemos encontrar? Las famosas caídas de tensión, ¿no? Entonces, esto de acá, esto de acá yo me he topado con muchos muchachos, con lo que es las famosas caídas de tensión. Estas anomalías como caída de tensión son recontra perjudiciales que no solamente para tu motor, sino también para toda tu línea, para toda tu planta, ¿no? Eso te hace detener a muchas máquinas, ¿no? Eh, ¿Qué podemos mencionar acá? Las líneas desbalanceadas. De repente no estarás encontrando en la medición de tu tablero los 440 voltios que tú eh, esperabas observar contra el multímetro, ¿no? De repente en la línea 1 con respecto a la línea 3 está marcando menos de 440, de repente está marcando 207 voltios o mucho menos de ese voltaje. Entonces, ojo ahí, hay que tener mucho cuidado porque es recontra perjudicial para los motores. Dentro de las fallas internas que podemos encontrar, falla tierra, por ejemplo, ¿no? Que de repente el devanado del motor está haciendo contacto con la carcasa de tu motor, o falla de fases entre devanados. Como vimos en la clase anterior, conexión de motores eléctricos de 6, 9, 12 terminales, las bobinas tienen que medir iguales, ¿no? Eh, Cabe resaltar de que si tienes una medición diferente a las otras bobinas, entonces ahí hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema. Entonces la falla de fases hay que estar muy atentos. Antes de instalar un motor, muchachos, nosotros tenemos que medir la bobina del motor. Tenemos que corroborar de que todo esté bien, que las mediciones sean iguales, que no haya una especie de falla tierra en el motor. ¿Ok? Bien, muchachos. Entonces, fíjense acá en estas imágenes, ¿no? En la parte izquierda, acá en esta partecita, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, yo les pregunto, ¿cómo se llama ese instrumento? A ver, Un termómetro.
termómetro digital, ¿no? O también llamado los pirómetros, ¿no? Los pirómetros, ¿no? Bueno, esto me va a servir para mí para poder monitorear la temperatura que hay en toda la longitud del motor, ¿no? Fíjate acá que lo más importante, yo les doy un consejo acá, muchachos, ¿ya? Un consejo bastante útil para ustedes. Cuando van a usar este instrumento, este pirómetro, ¿ya? Lo que van a hacer es, a ver, primeramente, el pirómetro, este emite un haz de luz infrarrojo, ¿ok? De tal manera de que la lectura que yo visualice acá en este display me va a mostrar a mí los valores de temperatura que hay desde, desde todo lo largo de la longitud del motor. Entonces, mi recomendación a ustedes cuando usen este instrumento es que midan los lados de las tapas del motor. En este caso, la tapa del eje del motor y la tapa del ventilador del motor. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón acá? En estos lados, como ustedes pueden observar, acá están ubicados los rodamientos. Entonces, si tu motor, un ejemplo, está muy caliente, como ustedes pueden ver en la imagen termográfica acá a la derecha, lo que va a pasar es que tus rodamientos se van a dañar, las vías se van a dilatar y por lo tanto, cuando se dilata va a ocurrir una especie de trabamiento. Entonces, al haber trabamiento, tu motor se va a recalentar como no sabes, va a hervir de tal manera que el bobinado, los desvanados, se van a recalentar, se van a quemar y ya fue el motor, se va a quemar por completo. ¿Ya? Entonces es muy importante, es un dato que les doy. Siempre medir las tapas del motor, porque ahí están ubicadas sus rodamientos. ¿Ok? Bien. A ver, muchachos, les pregunto ahora, ¿cómo se llama este instrumento que me muestra estas imágenes? O sea, yo estoy visualizando acá el motor, pero fíjate acá que yo tengo esta imagen. ¿Alguien ha usado este instrumento? ¿Alguien usó este equipo? Cámara térmica. Correcto, la famosa cámara termográfica. ¿Ok? Entonces, esto te da mayor detalle, ¿no? De la temperatura del motor, ¿no? Fíjate acá cómo es que el motor está trabajando a estas temperaturas, ¿no? Pero está trabajando, si te das cuenta en esta imagen, está trabajando a temperatura ambiente acá. O sea, el motor está de manera externa, no está dentro de una planta, ¿no? Y fíjate que todavía hace sol, ¿no? Imagínense ustedes que está en pleno verano y está trabajando ahí todas las 24/7. Entonces, esto a la larga, bueno, pues, caballero, el motor va a tener esa temperatura. Entonces, esto es algo que tú tienes que ir monitoreándolo cada cierto tiempo, cada cierta hora, ¿no? Por decirlo así. ¿Para qué? Para Profe, poder hay tener un temperaturas control. ideales para que trabaje un motor, porque hay motores que trabajan en máquinas que generan calor y otros De hecho que motores que... sí. Claro, ¿Cuál es de hecho que sí. De hecho que sí, porque eso lo vas a poder ver mejor en la placa característica del motor. El tipo o la clase de aislamiento que lleva tu motor, ¿no? Porque acuérdate, cada máquina está diseñada para una determinada función. El motor que viene con tu máquina ya tiene que estar diseñado para ese tipo de trabajos. ¿Ok? Claro, pero las condiciones, como usted dice, de climatológicas, de ambiente, de confinamiento, ¿no? Hacen que varíen las temperaturas, ¿no? Entonces, ¿qué rangos vienen? En la placa viene una temperatura, pero ¿con qué rango se puede trabajar? Más que todo basándonos en el aislamiento que es el barniz, ¿no? Que en este Claro, caso sería clase que F no creo, si pierda me el barniz, equivoco. ¿no? Clase F, si me equivoco. Mira, eso va a depender de la potencia de tu motor. Eso va a depender mucho del fabricante. Eso, el dato no te lo puedo dar así nomás. O sea, eso va a depender mucho del dato de placa del fabricante acá. O sea, no hay una temperatura, por decir, uno rebobina un motor. Hay empresas que hacen los mantenimientos
preventivos o correctivos y rebobinan un motor o le meten un esmalte, ¿no? Que se lo vuelven a bañar, lo vuelven a meter al horno Claro, y todo eso. Entonces, desde ahí ya perdió como dice, la misma garantía de la misma fábrica. Ya acá nosotros, como dice, hacemos empíricamente el trabajo, ¿no? claro. Si te No es da, como si de te, fábrica. correcto. Muy buena acotación ahí. No queda igual, ¿no? En pocas palabras, no queda igual. Pero al Claro, menos está supliendo un poco la necesidad del trabajo, ¿no? así es. Entonces, al Eh, barniz que se le echa, eso es lo me gustaría saber porque como se dice, ya perdió garantía de fábrica ese motor y ahora trabaja sobre la garantía del barniz que se le echa. sí, o sea, el que rebobina justamente tiene que considerar el tipo de material con el que va de nuevo a insertarle en el estator, en todo el diámetro del estator, ¿no? Entonces, más o menos, si tú te basas en la placa del motor, digamos, ¿no? Que dice 70 grados, ¿no? Más o menos unos 15 grados hacia adelante, más o menos es tolerable, ¿no? O sea, 85 grados, pues bueno, ya. Hasta ahí puede ser permitido ahí, ¿no? O sea, una recomendación para mí, que es para mí un poco exigente, ¿no? Porque yo quiero que mi motor esté bien, ¿no? Pero de alguna manera, lo que le puede ayudar también a tu motor es de repente colocándole una ventilación forzada. Si es que no es suficiente que tenga incorporado lo que es un ventilador, ¿no? O sea, ustedes saben que el motor trifásico tiene que venir un ventilador, pero si de repente el día de mañana no es suficiente, ya viene lo que es una ventilación forzada, ¿no? O sea, ahí tienes que meterle, no sé, pues un, un ventilador aparte, ¿no? O algo que extraiga el calor, pues, ¿no? Yo en verdad, yo he hecho ese tipo de prácticas, ¿no? Para que de alguna manera mi motor pueda estar bien, ¿no? En el proceso, ¿no? Acuérdate de que si el motor comienza a calentar mucho, el rendimiento del motor va a ir bajando, ¿no? Entonces la potencia del motor, la potencia mecánica del motor va a ir disminuyendo. Ya no va a trabajar eh, como, como vino de fábrica, ¿no? Bien, entonces sigamos, muchachos. Bien, entonces, ya que estamos hablando un poco de lo que es la termografía, ¿no? Ya hemos hablado también acerca de los tres tipos de fallas eléctricas que se pueden presentar, ¿no? En el trabajo, ¿no? O en la planta donde tú te encuentres, ¿ya? Entonces, de alguna manera, esto de acá, estos conceptos de termografía nos va a ayudar bastante. ¿Para qué? Para poder, fíjate acá, ¿no? Para todos aquellos que han usado esta cámara termográfica, esta es de la marca Fluke, ¿ya? Yo he tenido la fortuna de haber usado este equipo y la verdad que son muy buenos, ¿ya? Te permite grabar, te permite poder extraer las fotos que tú hagas. eh, Esto tiene una memoria SD, pues, ¿no? Te permite, eh, no sé, pues, darle una mejor matiz al color de la imagen, ¿no? Entonces, acá yo siempre he usado este equipo, ¿no? Entonces, yo en todas mis rutinas que he hecho, he podido monitorear la temperatura de los motores, ¿no? Bueno, acá es un claro ejemplo, ¿no? Fíjense acá en esta imagen cómo es que el motor parece como una especie de horno, ¿no? A ver, si ustedes lo pueden ver acá, parece una bomba de agua parece, ¿no? Un soplador, si más no me equivoco, ¿ya? Bueno, ¿qué pasa con eso, no? ¿Qué pasa con la mayoría de motores acá cuando se instalan en la industria, ¿no? En las fábricas, ¿no? Que más del 60% de la energía eléctrica consumida eh, se debe más al funcionamiento de los motores eléctricos que va a mover a todo tipo de máquinas, ¿ya? Entonces, la eficiencia de los motores y máquinas se van a ver afectadas por la alimentación eléctrica, uno, y por los problemas mecánicos también, ¿ya? Traduciéndose en mayor vibración y calentamiento excesivo del equipo, ¿ya? Entonces, fíjate acá.
Nosotros estamos haciendo la termografía de motores eléctricos. Esta es tu chamba, este es tu trabajo que tienes que hacer. Pero también no está de más que verifiques con un compañero que se dedique a la parte mecánica a revisar todos los equipos de acoplamiento, como ves acá, ¿no? ¿Qué pasa acá? Tu motor, como lo ves acá en esta imagen, está trabajando. Tú ya le diste tu visto bueno, ¿no? Entonces, todo está bien, pero ¿qué pasa a la larga? ¿Qué pasa cuando existe un problema mecánico? ¿No? De repente, mira, fíjate que acá en este lado está muy caliente debido a una fricción, ¿no? O un desgaste, no sé, pues qué sé yo, ¿no? Y esto de alguna manera, al haber ese tipo de fricción, ¿ya? Todo este calor generado va a llegar hasta el eje del motor y de alguna manera esto va a afectar justamente a la parte de la tapa del eje del motor. Y ahí recuerda que está ubicado tu rodamiento. Entonces, si tu rodamiento se ve afectado por altas temperaturas, como lo ves acá, mucho cuidado, porque esto a la larga, las vías se van a dilatar y por lo tanto tu motor se va a echar a perder. Se va a comenzar a recalentar y se va a comenzar a quemar. Entonces, muy importante, hacer esta chamba, este trabajo con un compañero mecánico acá. ¿Ok? Entonces, bueno, en toda instalación se van a presentar desbalances de voltaje, ¿no? Que van a degradar el funcionamiento y acortar la vida útil del motor, ¿no? Entonces, el desequilibrio de voltaje, ¿no? En los bordes del estator también va a causar un desequilibrio de corrientes, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser el efecto acá? La presencia de pulsaciones de torque, ¿no? Es como si tu motor recibiera 280 y recibiera 440. O sea, si tu red de alimentación es 440 y ahí se presentan lo que son los desbalances, van a haber esas variaciones de, digamos, un ejemplo, ¿no? 440, 280, 440. Entonces, ahí tu motor como va a querer arrancar a ese voltaje y va a rearrancar otra vez. Entonces, eso va a generar esas pulsaciones, eh, ¿cómo les puedo decir? Eh, Esos torques que están de más, pues, ¿no? Esos torques que están de más cuando se presentan esas variaciones de voltaje. Entonces, estos aumentan las vibraciones y esfuerzos mecánicos, ¿no? Incrementándose las pérdidas y el calentamiento que acorta la vida útil del aislamiento del motor. Entonces, estas vibraciones, estos calentamientos, afectan directamente al bobinado de mi motor. ¿Bien? Ok, muchachos, ¿hasta ahí alguna pregunta para pues, poder pasar a la siguiente grabación? ¿Alguna experiencia que tengan que contar por ahí, no sé, de su trabajo? ¿Alguna falla que han tenido ustedes? Sí, profe, con respecto al alineamiento, lo importante que es alinear también los Sí, motores antes de poder lanzarlos, sí, porque si no tiene un alineamiento, tiene ese calentamiento, esa fricción entre el acople y lo que va, la función que va a tener, ¿no? sí, así es. O sea, acá, a ver, yo te puedo contar una experiencia, ¿no? Cada vez que yo trabajaba con mis compañeros los mecánicos, ¿no? Yo de alguna manera, bueno, yo apoyaba también, pues, ¿no? No solamente me dedicaba a ver la parte eléctrica, ¿no? De alguna manera el trabajo es en equipo, recuerden ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Que para poder alinear un motor, como ustedes lo ven acá, ¿no? Ellos, los mecánicos, utilizan unas láminas distanciadoras para que eh, cuando al momento que lo alineen, tienen que usar como una especie de una regla Laina. tipo burbuja, unas lainas, correcto, muy bien, unas lainas, ¿no? Creo que es de la marca SKF, si no me equivoco, ¿no? Entonces, ¿eso es para qué? Para poder alinear correctamente el eje del motor con respecto a tu acople. Entonces, este trabajo, la verdad que sí toma bastante tiempo, toma su tiempo, ¿no? Y no se puede hacer así nomás, o sea, nada puede quedar
a medias el trabajo, muchachos. O sea, tiene que quedar bien sí o sí. Porque a la larga eso va a generar las paradas y eso les va a afectar un montón a ustedes, ¿no? Como técnicos, o sea, hay que tener Profe, mucho cuidado, consulta. ¿no? Sí, Mire, yo como mecánico le digo, no, el alineamiento viene a ser con un, ¿cómo se llama? Lo que se llama nivel, ¿no? un Pero el centrado. nivel, sí, un nivel, bueno, no nos da seguridad. Acá yo vería que como yo también he reparado las tapas de los motores, que los han traído para tornearlas y estas Para cosas, embocinarlo. bueno, hay tapas que vienen de aluminio, que me Claro. imagino que deben ser aguanta. Por eso le preguntaba el tema de la temperatura, ¿no? Pues el aluminio estamos hablando que funde sobre los 500 grados. Entonces hay tapas que ya vienen desbocadas, como se dice, por alta temperatura con el calentamiento Ah, claro, claro. de los rodajes, ¿no? Primero, Sí, antes que se funde el rodaje, se valora el encastre el alojamiento del rodaje en la tapa, ¿no? Ya correcto. sea en los dos lados o ya sea con el seguro que viene ahí, un muelle tiene ahí que, entre el motor que viene un muelle, ¿no? Ya, Al ok. rodaje. Ya. Un El tema seguro va Siger. ¿Un seguro Siger a, te refieres? no, 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 del seguro Siger viene un muelle, similar al seguro Siger, pero en forma, Es como ¿cómo una le podría decir? contratapa. Como una contratapa, algo así. No, no, de la tapa y contratapa del rodaje, ahí va un seguro para que el motor tenga un sentido, Ah, un ya. movimiento en Ah, el ya. eje, ¿no? Fleje. Se llama Ah, fleje. fleje, un muelle, nosotros lo Sí. conocemos como muelle. Ah, ok. Bueno, el tema, la pregunta va por este lado. Si nos preocupamos en el alineamiento exterior para que, bueno, eso va a influir a la transmisión, yo vería cuánto de luz debe haber entre el, la jaula de ardilla y el eje, ¿no? Que le llaman la nuez o el eje principal, ¿no? ¿Por qué? Porque al desgaste del encastre, por ejemplo, se le deja, ¿no? Estamos hablando de 2 centésimas y media. Entonces, si por ahí un tornero se pasa y hay ese jueguito mínimo, ¿cuánto debería ser para saber la luz que hay entre la jaula de ardilla y el eje principal, ¿no? Hay una luz ahí donde gira el motor, donde se genera el magnetismo. Hay una luz, no entra pegado, ¿no? Siempre queda una luz y ahí se genera el magnetismo para la rotación del motor. ¿Cuánto es Claro. esa luz? ¿Cuánto podría ser o cuánto podría tener de Mira, tolerancia? a ver, bueno, muy buena pregunta. A ver, mira, ese espacio que hay entre la jaula de ardilla, como tú dices, y el estator es para que se genere el magnetismo, se llama el entrehierro ahí. A ver, eso va a depender poco acá del fabricante. Es del orden de los 0.5 milímetros, si me equivoco. Pero 0.5 milímetros. Está en ese orden. Entonces sí podría trabajar con ese movimiento, sí va a trabajar que haya un desgaste de 1 décima, entonces sí puede trabajar con ese juego el motor, ¿no? Claro, o sea, creo que hay unas tablas, ¿no? que manejan los mecánicos. Bueno, Ya. no soy tan conocedor de, pero algo sé, algo te puedo mencionar, ¿no? No me voy por el desgaste, no me voy porque eso sí, eso es en ajustes mecánicos sí se lleva, ¿no? El Claro, encastre para el rodaje, esas tablas se manejan. Voy por el tema del magnetismo, si va a trabajar o sucedería algo. Creo que mientras que no choque la jaula de ardilla contra... claro. La idea es No, que, claro, la idea es que no tenga contacto el rotor con el estator. ujú, Ah, ya te entendí a qué vas ya. Ya me acordé. Eh, a ver, lo que pasa es que a ver, esta práctica yo la he visto con los torneros. Cada vez que quieran balancear al rotor, ¿no? ¿Verdad? sí, Lo hacen en un torno y lo hacen con un reloj comparador, ¿ok? sí, para el Entonces, centrado. así es. Entonces, tienen que tornearlo de tal manera de que el reloj comparador, eh, a ver, se deslice en toda la longitud y las medidas estén, y la medida de la aguja esté igual en todo el recorrido. Porque en el Sí, motor que- queda el desgaste, pues. Hay desgaste claro, cuando usted sí, sí, sí te desarma, entiendo. hay Claro, desgaste en el eje. claro, sí, sí te entiendo, sí, sí te entiendo. Sí, o sea, la idea es que no tenga contacto en lo que es el mismo rotor de jaula, como tú dices, frente al estator. Entonces,
Acuérdate que el estator me va a generar el campo magnético giratorio que me lo va a hacer deslizar a mi rotor. ¿Ok? Entonces, siempre tiene que haber esa luz, como tú dices, ¿no? Esa distancia milimétrica. Entonces, más o menos 5 centésimas, trabajamos normal entonces. Por lo menos sí. Sí, pero hay mucho Perfecto. cuidado, ¿no? Para no desgastar tanto, ¿cómo se llama? No tornear tanto el rotor. ¿Por qué? Porque puedes perder un poco de características eléctricas, puedes perder un poco de campo magnético ahí, ¿no? Para que pueda, de alguna manera, el campo magnético giratorio deslizar correctamente al rotor. ¿Ok? Ok, bro. Ya. Listo, muchachos. Vamos a pasar a la siguiente grabación.